Vamos a revisar algunos conceptos sobre funciones racionales. Una función racional se caracteriza porque su desarrollo matemático es una fracción y esa fracción pues siempre va a tener un polinomio de cualquier grado en el numerador y un polinomio de cualquier grado en el denominador. Entonces miremos por ejemplo esta. En esta tenemos que en la función y igual a 1 sobre x el polinomio del numerador es un polinomio de grado 0. Decimos que es un polinomio de grado 0 porque no hay una x a la cual mirar el exponente, pero el denominador es un polinomio de grado 1 porque el exponente pues, es máximo 1. Y al graficarlas siempre nos van a dar hipérbolas. Las hipérbolas se caracterizan porque al momento de graficarlas tienen asíntotas, o sea, líneas imaginarias por donde ellas no pueden pasar. Por ejemplo, miren que en esta otra función tenemos un numerador de grado 1 y un denominador también de grado 1. Entonces también es una función racional y al graficarlo también nos genera una hipérbola y pues en este caso resalté pues en línea punteada las dos asíntotas, que son las líneas punteadas y mire que la función no puede pasar por ahí. Se acerca demasiado, pero nunca las va a tocar en este caso. Entonces, ¿qué vamos a hacer siempre? Cuando tengamos una función racional, vamos a analizar una de las siguientes cosas o todas. Entonces, primero los cortes con el eje X. Los cortes con el eje X siempre los vamos a hallar a partir del numerador. Recordemos que los cortes con el eje X también los podemos llamar soluciones, raíces o ceros. Son tres formas de decir lo mismo, que vamos a hallar los cortes con el eje X. Entonces a mí me pueden pedir las raíces de una función o los ceros de una función. Y decía que siempre los vamos a hallar a partir del numerador. Entonces vamos a coger el numerador e igualarlo a cero. Mire que cuando yo digo el numerador, siempre voy a hablar de px. ¿Sí? Cuando diga P siempre nos referimos al numerador, cuando diga Q siempre nos vamos a referir al denominador. Entonces en este caso, los cortes con el eje X siempre los vamos a hallar con el numerador igualado a cero. Los cortes con el eje Y siempre los vamos a hallar reemplazando cero. F de cero quiere decir que voy a cambiar la X y la voy a reemplazar por cero y voy a hacer la operación a ver cuánto da. Entonces reemplazamos cero en la función a ver cuánto da y esa va a ser la forma de hallar los cortes en Y. Es importante ir aclarando o no, más bien no confundir cuándo vamos a hallar un corte en X y cuándo vamos a hallar un corte en Y. Las asíntotas, en este caso las verticales, las vamos a hallar a partir del denominador. Vamos a coger el denominador, que recordemos que lo vamos a simbolizar con la Q, y lo vamos a igualar a cero. Y pues los resultados que obtengamos en este caso al despejar X son las asíntotas verticales. Y las asíntotas horizontales las vamos a hallar con un límite. Vamos a hallar el límite de la función cuando X tiende a infinito. Pero pues para este caso, como aún no sabemos hallar límites o aún no hemos visto conceptos sobre límites, pues vamos a ver otras formas de hacer la misma operación o formas en las que nos podríamos ahorrar el límite. Y pues ya en base a todo eso podemos hallar la gráfica. La gráfica la vamos a sacar con todos los puntos que ya sacamos, que los vamos a llamar puntos críticos, o sea, los cortes en X, los cortes en Y, o haciendo un cementerio. O pues la manera pues clásica que sería tabular, o sea, reemplazar muchos valores de X, a ver qué valor de Y nos van generando y pues ir buscándolo sobre el plano cartesiano. En este caso, pues vamos a hacer todo ese análisis de los cortes y de las asíntotas sobre un ejemplo. Entonces vamos a analizar esta función. Entonces primero, eh, en este caso el numerador sería P, el denominador sería Q, ¿cierto? Pues para ir hablando con nombre propio. Entonces primero vamos a hallar los cortes en el eje X, que ya dijimos que los cortes en el eje X se hallan con P igual a cero, o sea, cogiendo el numerador, solo el numerador e igualando a la cero. Entonces, en este caso el numerador es X más 2, entonces X más 2 igual a cero. Y al despejar la X, pues daría menos 2. Y ese menos 2 es donde corta el eje X, o sea, él corta el eje X en menos 2. Si yo digo que él corta el eje X en menos 2, implícitamente es una coordenada, que sería menos 2,0. Es como si yo dijera que en el plano cartesiano ella tiene que pasar por aquí, cortar en menos 2. Y mire que esa es la coordenada menos 2,0. Ahora, los cortes en el eje Y, ya dijimos que se hallan
reemplazando 0 en toda la función, no solo en el numerador, no solo en el denominador, en toda la función completa. Entonces cogemos la función y donde antes estaba x, ahora vamos a reemplazar 0. Entonces 0 más 2 sobre 0 menos 2, al hacer toda esa operación da menos 1. O sea que cuando esta función corta el eje y, la va a cortar en menos 1 y eso también pues es una coordenada. Es como decir que la coordenada es 0, menos 1. Ahora, las asíntotas. Primero las verticales, que son pues las más fáciles de hallar. Ya dijimos que las asíntotas verticales siempre las vamos a hallar cogiendo el denominador e igualándolo a 0. En este caso pues el denominador es x menos 2, entonces lo igualamos a 0 y despejamos la x. Este 2 que está restando pasaría a sumar y daría x igual a 2. Pero esta es la asíntota, o sea, este es el valor por donde no puede pasar. Nuestra función no va a poder pasar nunca por x igual a 2. Las asíntotas horizontales, pues ya dijimos que eran un límite, pero para no hallar ese límite vamos a usar el siguiente criterio. Vamos a comparar el grado del numerador y del denominador. Recuerden que el grado es el exponente más grande, entonces vamos a decir lo siguiente. Si el grado del numerador es más grande que el denominador, o sea, si el grado de arriba es el más grande, no hay una asíntota, no la va a haber. Entonces, pues no habrá que hallarla, ¿no? Si esos dos grados son iguales, eh, hay una asíntota horizontal y la vamos a hallar dividiendo los coeficientes del numerador y del denominador, los coeficientes principales. Y si el denominador es el que tiene el grado más grande, la asíntota es el eje X. Es como decir que la asíntota es y igual a 0, o sea, él no va a tocar el eje X, esa va a ser la asíntota en este caso. ¿Qué tenemos ahora? Mira que en nuestra función el numerador es de grado 1 y el denominador es de grado 1. Como ambos son de grado 1, el caso que aplica en este caso es este, que ambos son iguales, entonces para hallar la asíntota simplemente vamos a dividir los coeficientes principales. ¿Cuáles son los coeficientes principales? El 1 que vendría estando aquí y el 1 que vendría estando aquí. O sea, el coeficiente principal es el número que acompañe a la x más grande o a la x pues que marca el grado. Entonces sería 1 sobre 1 igual a 1, significa que la asíntota horizontal es 1, o sea que ella no puede pasar por 1 en el eje Y pues como tal. Bueno, ahora para graficar nos vamos a basar en todo lo que ya hicimos. ¿Qué hicimos? Pues calcular los cortes y las asíntotas. Entonces primero, el corte en el eje X ya dijimos que era menos 2. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nuestra gráfica pase por el eje X va a pasar por menos 2, o sea, por aquí. El corte en el eje Y nos dio menos 1, significa que cuando ella pase por el eje Y va a pasar por menos 1, o sea, por aquí. Y pues esos son los cortes, ahora las asíntotas. Entonces, la asíntota vertical nos dio 2, significa que nuestra función no puede pasar por aquí, no puede pasar. Entonces vamos a trazar una línea imaginaria que pase por ahí y esa es la línea que representa la asíntota vertical. O sea, esa línea es la que me dice por dónde no puede pasar la función. Ahora, la asíntota horizontal que ya nos dio 1, entonces marcamos 1, ya igual a 1 en el plano cartesiano, y trazamos una línea que pase por ahí. Entonces, la trazo punteada justamente por eso, para poder decir que por ahí no puede pasar la función. Esta línea es la asíntota horizontal. Entonces, por ahí no puede pasar la función. Entonces, ya más o menos con eso podríamos intentar graficar, pero pues para estar seguros yo voy a reemplazar otros dos punticos. La idea es reemplazar puntos que estén a la derecha de la asíntota y a la izquierda de la asíntota, pues más o menos para ver cómo se comporta la gráfica. Entonces voy a reemplazar 4. Si yo reemplazo 4 en la función, al hacer toda la operación me va a dar 3. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la x valga 4, la y va a valer 3. O sea que mi función debe pasar por 4,3 y eso es más o menos este puntico. Reemplacemos otro punto, digamos 6. Entonces lo mismo, si yo reemplazo 6, al hacer toda la operación me va a dar 2. O sea que cuando la x valga 6, la y va a dar 2. O sea que mi función debe pasar por la coordenada 6,2. Ahí reemplacé dos puntos que están a la derecha de la asíntota. Ahora reemplacemos uno que esté a la izquierda, digamos 1, que está por allí. Si yo reemplazo 1, cuando x valga 1 y haga toda la operación, la y va a dar menos 3.
O sea que ella debe pasar por 1,-3 y eso es más o menos este puntico. Ya más o menos con eso yo puedo intentar deducir que la gráfica es algo muy parecido a esto. Por este lado y algo así por este lado. Algo así. La idea es que ella se acerque lo más que pueda a la asíntota, pero sin tocarla. Tanto la asíntota vertical como a la asíntota horizontal. Que se acerque lo más que pueda sin tocarla y valga por la aclaración, que pase por los puntos que yo ya establecí, ¿no? Entonces mire que por aquí en este otro lado se acerca mucho a la asíntota sin tocarla, por aquí se acerca a la asíntota sin tocarla, pero debe pasar por los puntos que yo ya establecí. Pues ahí está muy fea al dibujarla, pero pues yo ya, eh, pues la idea es esbozarla, encontrar una aproximación pues lo más adecuada que se pueda. Ahora, pues con todo eso que ya sacamos, los cortes, las asíntotas y esos punticos, pues ya pues hagamos mejor la gráfica sería esta. Pero mire que cumple exactamente lo mismo que yo ya dibujé, que se acerca al eje, perdón, se acerca a la asíntota vertical sin tocarla, se acerca a la horizontal sin tocarla, por aquí también, y que debe pasar por los puntos que yo ya había establecido, que son estos. Mire que no pasa por 2, esa es la asíntota vertical, y no pasa por 1, esa es la asíntota horizontal. Entonces, más o menos la gráfica vendría siendo esta. Vamos a hacer otro ejemplo, pues como por si las moscas, para verificar que ya lo entendimos un poquito mejor, que sería este. Al menos pues que tengamos muy en cuenta cómo se hallan las asíntotas y los cortes. No tanto la gráfica, porque la gráfica pues realmente siempre nos la van a entregar, ¿no? Las preguntas sobre esto siempre van a ser cuál es la gráfica de la función y pues yo simplemente puedo verificar entre las opciones de respuesta que cumpla con las condiciones que yo ya establecí. Entonces vamos a empezar otra vez con los cortes que ya dijimos que eran con el numerador. Entonces cojo el numerador, lo igualo a 0 y este 1 restando pasaría a sumar, entonces daría 1. Ella debe pasar por 1, o sea que al pasar por 1 en el eje X, la coordenada sería 1,0. Y en el eje Y, ya dijimos que para el eje Y es reemplazar 0 en toda la función. Entonces, cojo toda la función, reemplazo 0 y miro cuánto me da. Al reemplazar 0 en este caso, toda la operación me va a dar 1/3. O sea que cuando corte el eje Y, ella debe pasar por 1/3, o sea que la coordenada sería 0,1/3. Asíntotas. Las asíntotas verticales, en este caso, salen del denominador al igualarlo a 0. Pero mire que si yo cojo el denominador y lo igualo a 0, es una ecuación cuadrática, entonces me va a generar dos respuestas, o sea, dos asíntotas verticales. Entonces igualo a 0, factorizo para poder coger cada uno, y al despejar de este paréntesis me va a dar 3, y al despejar de este paréntesis me va a dar -1. Y mire que me dio dos valores, como ya había dicho, o sea que tiene dos asíntotas verticales. ¿Qué podemos concluir en este caso? Que el número de asíntotas verticales lo va a marcar el grado del denominador. Si el denominador es de grado 1, pues debe haber una asíntota vertical. Si el denominador es de grado 5, pues debe haber 5 asíntotas verticales. Ahora, las asíntotas horizontales, pues recuerden que es con el límite o simplemente comparando los grados. El numerador es de grado 1, el denominador es de grado 2. En este caso, el denominador es el que tiene el grado más grande. Y como el denominador tiene el grado más grande, ya hemos dicho que en ese caso era el eje X la asíntota horizontal. O pues decir que la asíntota es y igual a 0. Pero mira que según lo que podemos ver de esto, cuando hay asíntotas horizontales, pues cuando hay una sola asíntota horizontal, porque solamente va a haber asíntota horizontal si los grados son iguales o si el denominador es más grande. Si el numerador es más grande, no habría asíntota. Entonces, el número de asíntotas verticales me los va a marcar el denominador. Pero el número de asíntotas horizontales, si hay solamente una. Ya no puedo decir que puede haber 5 asíntotas horizontales. Ya con eso vamos a intentar graficar, pero simplemente en este caso vamos a verificar que la gráfica que sacamos cumpla todas las condiciones de cortes y de asíntotas, que sería más o menos esta. Entonces verifiquemos. Dice que corta el eje X en 1, ese es este punto de acá. Corta al eje Y en -1/3, ese punto es este de acá.
1 tercio o punto 3, como lo quieran poner. No puede pasar por x3, es esta es la línea de x igual a 3, o sea, es una asíntota vertical, y tampoco puede pasar por x igual a menos 1, que sería esta línea punteadita, x igual a menos 1. Y esas son las asíntotas verticales. Y la horizontal es y igual a 0, o sea, el eje x. Mire que en ningún momento la gráfica me tocó el eje x. Entonces sería más o menos esta gráfica. ¿Por qué no la gráfico completa? Porque cuando la función racional tiene grados más grandes, o sea, tiene grado 2, grado 3, para graficarla habría que hacer otras cosas, por ejemplo, un cementerio otra vez. Entonces eso lo voy a dejar para otro video. Y pues para una clase próxima, como tal. Por ahora, simplemente lo que tenemos muy en cuenta es cómo se hallan los cortes y cómo se hallan las asíntotas. Con eso es suficiente. Y pues si es de un grado pequeñito, pues poderla graficar.